Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Me da mucha alegría el poder estar con ustedes una vez más y poder analizar la palabra del Señor. Es una satisfacción hacerlo. De verdad es una bendición el poder leer la Sagrada Escritura. Por lo tanto, les mando un fuerte abrazo. Y estamos muy felices de hacer este trabajo. Sé que está bendiciendo mucha gente. Gracias por sus comentarios que yo recibo de manera personal. Gracias, muchas gracias. Yo sé que esta palabra no tan solamente les ha bendecido a ustedes, sino a mi vida en lo particular. Así que les mando un abrazo sincero a todas las personas que nos ven, no tan solamente en nuestro país, México, sino en las diferentes partes del mundo donde nos están sintonizando. Hasta allá les mandamos un abrazo fuerte. Para ellos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos están observando. Bendiciones. Vamos a entrar al tema de hoy, la obra soberana de Dios. ¿Cómo dije? Perfecto, la obra soberana de Dios. Iniciemos nuestra charla con una serie de preguntas. Vamos a hundirnos de preguntas. Comenzamos con la primera. ¿Te hicieron daño alguna vez? Te diría, ¿qué pregunta, no? La segunda. ¿Un amigo menospreció una meta que tú propusiste? Por supuesto que hay mucha respuesta para esto. La otra pregunta es, ¿un colega te hizo una mala jugada o te sientes herido y enojado? ¡Wow! Otra pregunta. Ya no tenemos preguntas, por supuesto. Bien, vamos a ahora analizar esto. Es probable que quizás incluso quieres desquitarte en alguna de estas ocasiones o de esos sentimientos negativos que recibiste en su momento, desquitarte supuestamente, entre comillas, para que desaparezcan como una satisfacción de la venganza de nuestra parte. Así que estos sentimientos algunas veces desaparece con el paso del tiempo. Algunos dicen que el tiempo borra las cosas, pero realmente el que borra las cosas es Dios. Él es el que borra de nuestra mente los malos pensamientos, malos sentimientos, crisis tóxica que hemos recibido de ciertas personas, porque estamos rodeados de gente mala, de gente de muy malos sentimientos, malos principios, gente que atropella, gente que le vale. Pero bueno, los cristianos tenemos un Dios poderoso que nos va a ayudar. Claro está que ellos no van a quedar eximidos de su respectivo pago. Ellos van a recibir su pago correspondiente. Así de fácil. Así que algunos casos, estos sentimientos se van, desaparecen al paso del tiempo, pero en otras ocasiones, escuche lo que le voy a decir, en otras ocasiones, estos sentimientos o pensamientos se enconan, hablando de cosas negativas, o enojos de venganza o deseos de venganza, se enconan y se convierten en obsesiones tóxicas. Debemos saber que dejarlo pasar probablemente es la mejor opción o la opción más saludable. Aunque muchas veces la sed de venganza es mucho más atractiva, es muy natural que José estaba justificado humanamente para actuar vengativamente. Pero, ¿por qué? Todo surge a partir de nuestra naturaleza humana, naturaleza caída, como un acto potencial. Él era el gobernador de Egipto. Ahora sí, como decimos coloquialmente en nuestro seno social, tenía el pandero en las manos, entendiendo que los seres humanos somos seres protectores, especialmente cuando nos sentimos amenazados. Si nos lastiman o nos amenazan, algo que apreciamos, ya sea nuestros hijos, ya sea nuestras parejas o esposas, nuestros seres queridos, nuestro trabajo o alguna
causa, que nos apasiona. Es un instintivo querer hacer algo al respecto. Cuando nos hacen algún mal, buscar venganza es un instinto primitivo, porque es parte de la naturaleza humana. De ahí la diferencia en la vida cristiana, porque el Señor trata con nosotros y nos da palabras poderosas como: no sea vencido de lo malo, sino que no hagas venganza. El apóstol Pablo lo escribe a la carta a los romanos. Por ejemplo, tenemos Romanos 12:21, cuando nos dice: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y otro texto de la misma carta a los romanos, el capítulo 12, versículo 19, el apóstol Pablo nos está diciendo: no tomen venganza, hermano mío, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¡Wow! ¿Qué te parece? Cualquiera diría: ¿cómo crees? Mira tanto mal que me ha hecho. El sistema social y político en que nosotros vivimos actualmente nos presiona para que admitamos que la venganza es una fuente auténtica de motivación. Sin embargo, habría que preguntar: ¿es saludable en realidad? Podemos analizar que en los libros y en las películas la venganza siempre es un grandioso momento de liberación que le permite triunfar a alguien que ha sido maltratado. Muchas veces se nos hace creer que es un placebo para superar un legado hiriente. Sin embargo, Dios nos ha prometido curar nuestras heridas, y además Dios ha prometido tomar el control de nuestras vidas. El ejemplo ideal, aquí tenemos la vida trágica de José. Dios sanó las heridas de José y la venganza pasó al plano divino. Jamás fue llevado al contexto natural, definitivamente. La venganza es un buen elemento en las tramas de ficción, porque es muy satisfactorio ver esta venganza de ojo por ojo, particularmente en un mundo que no siempre es justo. La venganza siempre nos va a mantener centrado en el maltrato que recibimos y nos va a impedir salir adelante. Escucha esto muy interesante. No obstante, aunque es cierto que el justiciero es un protagonista popular en muchas historias, desde los cómics románticos que podemos ver hasta los éxitos taquilleros de acción, hay estudios que muestran que a menudo la venganza no solo es efímera, sino que puede hacer que el incidente sea mucho más difícil que olvidar. El castigo te ata a la persona. Escucha esto muy interesante. ¿A cuál persona? Pues a la persona de quien te quieres vengar. En lugar de permitir que des la vuelta y te marches, la venganza te mantiene centrado en el maltrato que recibiste y te impide salir adelante y cambiar la dirección de tu vida. Los expertos opinan que si bien urdir en el plan de ataque hasta rayar en la obsesión no es la manera de lidiar con un abuso, al parecer lo correcto es estructurar y proceder estas emociones tóxicas de la manera más, escuche bien lo que te estoy diciendo, más correcta. Muchas veces lo tóxico o dañino no es necesario, no es una emoción en sí misma. Definitivamente, eso es dañino, eso es pecado, eso ofende a Dios, sino que es la manera en que vamos a sobrellevar un supuesto problema, que a veces realmente en el terreno de los hechos, a veces hay problemas que se hacen con una gran tempestad en un vaso de agua. Así que muchas veces lo tóxico o dañino no es necesariamente la emoción en sí misma, sino la manera en que se sobrelleva, en la manera en que se tratan los problemas
con el enojo. Aunque el problema no es el enojo en sí, sino más bien es la expresión de esa ira la que nos trae problemas. La Escritura en Efesios capítulo 4, versículo 26, dice de esta manera: no se enojen, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Es cuestión de analizar qué tan productivo es. O guardar residuos de heridas o de situaciones del pasado que mucho daño pueden traernos en un presente. Bien, si queremos enfocar el tema, podemos decir que Dios siempre actuará soberanamente, trascendiendo todo pensamiento y toda sabiduría humana. Quiero repetirlo nuevamente: Dios siempre actuará soberanamente, trascendiendo todo pensamiento y toda sabiduría humana. Quiero ahora ir a la lectura de este día, Génesis capítulo 45, del versículo 1 hasta el versículo 15. Ponga mucha atención a lo que dice este interesante pasaje. Capítulo 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Bien, qué interesante texto de la Biblia. Yo creo que tenemos muchas cosas que aprender en este día. Estamos reflexionando en el tema y vamos de lleno al tema con 3 aserciones, y vamos con la primera: gritos del corazón. Como dije, perfecto, gritos del corazón. José ya no podía contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de conmigo a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse cuenta, conocer José a sus hermanos, lo podemos ver en el versículo 1 que hoy leímos. Como podemos analizar aquí con anterioridad, José ha tenido 2 encuentros con sus hermanos en los que ocultó su identidad. A pesar de que en ambas ocasiones se sintió sobrellevado por la emoción y tuvo que apartarse para que sus hermanos no le vieran llorar, ahora tiene que afrontar con un alto valor moral y espiritual a la altura de un hijo de Dios. Lee para que tengas un contexto en Génesis 40, 24, 43, versículo 43, versículo 30. Bien. Es tan interesante el poder ver su situación, como él se encontraba,
porque ahora era un gran problema, en realidad era un gran problema. Ahora tenía que hablar con la verdad y afrontarse con ellos. ¡Wow! En esta ocasión, José se queda con sus hermanos en la habitación, pero manda que todos salgan, todos deben salir, para poder tener ese encuentro con sus hermanos en privado. Que sea un encuentro familiar y no un encuentro público. Escuche, esto es muy interesante, esto tiene una profundidad. Y no voy a entrar porque aquí había que llevarse mucho tiempo. Lo oyeron los egipcios y también lo oyó la casa del mero jefe, la casa del faraón. Es decir, fue una noticia que corrió a los niveles altos del imperio egipcio. Los grandes dignatarios de esta gran primera potencia mundial estaban enterados de que José en este momento estaba viviendo un momento difícil, encerrado con unos extraños que lloraba y no lloraba simplemente de manera sencilla, sino que eran gritos. A pesar de haber despedido todo su séquito, seguramente no se habrían apartado mucho. Los siervos de un gobernador siempre iban a permanecer cerca para poder responder ante sus órdenes y protegerlo. Seguramente fuera de ese lugar donde está José con sus hermanos hay una enorme inquietud. ¿Qué está pasando? Y ellos no poder ayudar porque todos estaban bajo llave, como normalmente decimos. Y seguramente la noticia llega a Faraón. Faraón está alarmado. ¿Qué está pasando? Simplemente investiguen qué está pasando. Así que José, cuando empieza a llorar a voz en grito, ya sus hermanos, sus 11 hermanos estaban confundidos, pero muy confundidos. Todavía no se habían dado cuenta de que este gran hombre, este gran gobernador es José. Así que no entienden qué está pasando, porque este hombre tan importante está llorando delante de ellos. No estaban entendiendo su relación que había con el egipcio. Se ha confundido desde el principio. Fue algo fuera de lo normal, totalmente raro, que los que llegaron en busca de grano fueran concedidos en una audiencia con el segundo poderoso de Egipto. Y afuera se comenta y se dicen muchas cosas que no se pueden entender así a simple vista. Esta es la tercera vez que se encuentran con este grano. En cada una de las demás ocasiones habían temido las acusaciones de José, que eran espías. Claro, no sabían que era José. En el primer encuentro José había retenido a Simeón como rehén y en el segundo amenazó quedarse con Benjamín como esclavo. Está claro que José ha intimidado completamente a sus hermanos. Por eso los llantos de José ante todos ellos, ante los 11, es inexplicable. Deben preguntarse qué cosa terrible Zafanat Panea, que era el nombre de José en egipcio, ahora piensa hacer. ¿Cómo si José se llamaba Zafanat? Puede buscarlo en Génesis 41-45, fue el nombre que le asignó el rey Faraón. Así que ahora ellos están pensando, ¿qué piensa hacernos ahora este hombre? Quizás pudieron haber cuestionado la salud mental de José. José le dice a sus hermanos abiertamente y a quemarropa, como normalmente decimos, yo soy José. Inmediatamente agrega la palabra, la pregunta, ¿vive aún mi padre? Eso cae como un balde de agua frío sobre la cabeza. Es importante analizar que cuando José revela su identidad de forma inmediata, su preocupación es por su padre.
Han pasado solo 22 años desde que lo ha visto la última vez. Quiere saber si aún vive, ya que sería posible que su padre hubiera muerto durante su ausencia. Pero sus hermanos no pudieron responderle. Escuche, estaban mudos, no sabían qué responder, estaban totalmente turbados, confundidos delante de él. Lea el versículo 3. Los hermanos de José se quedaron atónitos. Nunca hubieran podido imaginar que José, su hermano, se hubiese convertido en el segundo de Egipto, el segundo más poderoso en Egipto, después de Faraón. Y que además este hombre tuviera el control total sobre el abastecimiento de granos, que evitaría el hambre no solo de Egipto, sino también de las tierras adjuntas, de todos los territorios cercanos, o que les invitara a su mesa, a la mesa real, al esplendor de la mesa real, cuando vinieran a comprar comida. No obstante, los antecedentes los podemos ver. José los llama y los trata de una forma diferente. Ahora, veamos esto. El sueño de José del capítulo 37 les había brindado un panorama fugaz del futuro exitoso de José, fiándoles en ellos e inmediatamente cuando fue revelado el sueño, en vez de crear la expectativa de un futuro maravilloso, creó una imagen negativa hacia José. Y a veces lo que pasa en nuestra vida, realmente cuando nosotros tenemos la buena voluntad de querer compartir una visión, un sueño, un plan de trabajo, a veces la envidia crea imágenes negativas en las personas. Y entonces esto hizo que sus hermanos, en lo particular, lo odiaran y lo vendieran a la esclavitud. Habían decidido no creer en sus sueños, pero ahora de repente se ven sometidos a su cumplimiento. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es el Señor!, ¿verdad? Bien, vamos a la sección 2 y es los planes en la adversidad. Como dije, perfecto, los planes en la adversidad. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense a mí. Acérquense a mí ahora, porque estaban exhaustos, no sabían si hacer del 1 o hacer del 2. Y ellos se allegaron y le dijeron, y José les dijo: perdón, yo soy José, vuestro hermano, el que ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Ve el versículo 4. José repite su declaración del versículo 3 y está añadiendo: aquel que vendieron para Egipto. Ve el versículo 4. Está claro entonces de entender aquí que José no se ha olvidado de la traición de sus hermanos. Estas palabras, el que vendieron para Egipto, habrían caído sobre sus hermanos como una tonelada de ladrillos sobre su cabeza. Ahora les pido, vean lo que le está diciendo José, ahora les pido que no se entristezcan ni se sientan mal de haberme vendido como esclavo. Escuche esta madurez de este hombre. Es excelente su actitud. Yo creo que es una de las grandes enseñanzas que tenemos que aprender. No se sientan mal de haberme vendido como esclavo. Versículo 5 en la primera parte. Esta es una declaración dramática. Este es el primer indicio de que José no les hará responder por su traición. Esa traición quedó en el pasado. Sin embargo, los eventos se mueven tan rápidamente que los hermanos de José tenían dificultad para procesar todo lo que estaba ocurriendo de forma constante, no tanto lo duro como lo tupido que estaba sucediendo cada hecho en este momento. Realmente puede ser. La pregunta
aquí entre ellos es, ¿realmente puede ser su hermano, este gran hombre de Egipto? No pueden estar pensando, ¿se trata de alguna broma pesada? Y si es José, la pregunta que sigue probablemente sería, ¿cómo llegó tan grande el pecado? Y si es José, la otra pregunta obligada es, ¿qué significa esto para ellos? Ahora, ¿cuál es nuestra postura? Es decir, ¿hasta aquí llegamos? ¿O qué? ¿Qué sigue? Deben sentirse como una mosca atrapada en una telaraña viendo cómo se acerca la araña. ¡Wow! Impresionante cuando José les dice, esto sucedió para preservación de vida. Dios me envió delante de vosotros. Vean el versículo 5 en la segunda parte. Esto no significa que los hermanos no son culpables. Veamos lo que dice José. Ustedes pensaron mal sobre mí, mas Dios lo encaminó para bien. El hecho de que Dios pueda tomar una obra mala y transformarla para llegar a un fin positivo, nunca jamás va a eliminar la culpa del culpable. Escuche esto muy interesante. En el Nuevo Testamento, Dios no absuelve a Judas por traicionar a Jesús. Aunque la cruz fuera parte del plan de Dios, que culminó en su resurrección, tampoco absolvió a Pilato, a Herodes, a otros muchos más. Realmente, la forma en que podemos absolvernos o liberarnos de la culpa es a través del arrepentimiento. Claro, hasta que si Judas se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. De ahí que tenemos que tener mucho cuidado de todas nuestras acciones. Todas nuestras acciones son una semilla que tarde o temprano van a dar sus frutos. Dios no hizo a los hermanos pecar, pero transformó los efectos de su pecado, de ese gran mal que hicieron, y lo lleva a un gran bien. Las acciones de Dios son las que merecen celebrarse aquí, no las acciones pecadoras de sus hermanos. José está en su derecho para hacerle responsable por haberle vendido a la esclavitud. Decide no hacerlo. Eso es excelente, esa es una gran lección. Decide pensar de forma diferente y decide pasar su mirada espiritual del pecado de ellos hacia el buen fin de Dios. Es un momento de plena gracia de ese tamaño. Lo que Dios ha hecho es independiente del acto de arrepentimiento de los hermanos de José. Sin embargo, la realidad que a esta altura los hermanos de José ya se han arrepentido. Puede que José retuvo a Simeón como un rehén para que regresaran con su hermano Benjamín. Cavilaban entre ellos diciendo el uno al otro, verdaderamente hemos pecado con nuestro hermano, ya que vimos esa angustia en su alma cuando nos rogaba y no le oímos. Por eso nos ha venido esta crisis moral o esta situación. Léalo en Génesis 41, 21. Lo dijeron en presencia de José, sin darse cuenta de que José les estaba entendiendo, porque José hablaba hebreo. Claro, por supuesto que hablaba el lenguaje egipcio, pero entendía perfectamente lo que ellos estaban platicando en hebreo. José pudo analizar que su arrepentimiento era una realidad en su corazón. Fue claro entonces que todos estos años pasaron consciente de su culpa, una culpabilidad que crecía cada vez que veían la tristeza de su padre. Podemos recordar que José tenía 17 años cuando tuvo esta experiencia de estos sueños. Y podemos leer en el capítulo 37, versículo 2. Tenía 30 al ser nombrado gobernador, el segundo de Faraón. Lea 41, 46 del Génesis. Habían pasado 7 años de abundancia
y 2 de hambre desde que fue nombrado gobernador de Egipto. Por lo tanto, José tiene por lo menos 39 años, lo cual significa que han pasado 22 largos años desde que tuvo el sueño. Y claro está, desde que sus hermanos lo vendieron a la esclavitud. Vamos a la sección 3, y es el poder del perdón. Como dije, perfecto, el poder del perdón. Muchas veces cuando traicionan nuestra confianza y nos hieren, es difícil, muy difícil sanar, al menos que haya una intervención divina. En realidad muchas veces queda en nuestro interior una herida que, aunque los años pasen y creamos que estamos sanos, eso está allí. Solo el perdón puede sacar lo que nos hirió, y es así como podemos sanar verdaderamente. Y afortunadamente tenemos un Dios que sana nuestros corazones. Por lo general a veces existe desconfianza, y la base de la desconfianza es el miedo. El miedo a que nos vuelvan a herir y nos vuelvan a mentir. Y escuchen, si has venido al Señor Jesucristo, el Salmo 147, versículo 3 nos dice: esto es para ti, es para mí. Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda la herida. Cuando alguien experimenta desde su infancia abandono, soledad o inseguridad y se transforma en alguien con una autoestima baja, entonces surgen situaciones nuevas que llegan a su vida y por supuesto no las puede recibir de forma sana. Cuando está latente esa herida, activa una señal de alerta que se proyecta en la necesidad de protegerse, de tal modo que no volveremos a sentirnos desconfiados e inseguros, porque el Señor ya ha hecho una sanidad en el corazón, y muchas veces nos volvemos reacios a los cambios, aunque estos pudieran representar una posible mejora. Pero lógico, es parte de un proceso. Seguramente hay una experiencia pasada no muy grata. La Biblia nos invita, siempre nos está invitando a confiar en Dios y sanar relaciones disfuncionales. Esto es vital para poder ser sano. Dios quiere sanar tu interior, porque el proceso de la vida es de adentro hacia afuera. Tu interior es el que determina la clase de persona que eres y la forma en que muestras el amor y la obra de Dios en tu vida o en mi vida en lo particular. Dios sanó a José el día de quebrantamiento y lágrimas, y posteriormente a esto vemos el proceso del perdón. Perdonar no es un sentimiento. Nadie siente perdonar a alguien que le ha herido, le ha hecho mucho mal. Definitivamente el perdón es una decisión. José decidió perdonar a sus hermanos, y lo podemos analizar en el abrazo que le da a cada uno de ellos y a sus palabras de recibimiento. Este acto, miren, escuchen, marca un antes y un después de su vida. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 14 y versículo 15 dice: porque si perdonas a los hombres sus ofensas, bien el Padre Celestial no perdonará. Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará nuestras ofensas. Sencillo como eso, pero no te apoyes en tu propia fuerza si quieres lograr. Pídele a Él y Él te va a ayudar a perdonar. Y recuerda también todo lo que te ha sido perdonado. Eso es muy importante. Perdonar no significa que todo será como antes con quien te ha herido. Significa que en el mundo espiritual ya lo soltaste y te has liberado del peso y de la atadura del rencor. Así que perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú o era yo. En presente, que el rencor le da lugar al enemigo en tu vida,
y es una puerta abierta para que pueda tocarte. Apóyate en el Padre Eterno, que te va a respaldar y te va a bendecir y te va a permitir sanar el corazón, tu corazón, va a permitir sanar mi corazón para comenzar de su mano una vida nueva y abundante. Este cuadro histórico el cuadro histórico de José nos habla del temor actual de los hermanos, que realmente es lo mismo, es un paralelismo histórico. La reafirmación por parte de José de sus acciones fueron parte del plan de Dios y se manifiesta una seguridad que cuidará de ellos a pesar de su pecado. Podemos analizar en la Escritura como dice: yo voy a cuidar de ustedes. Y lo invita a venir a Egipto, venir con su padre. Yo voy a cuidar de ustedes. Escucha, esto es muy grande, algo muy interesante. No obstante, el comportamiento de estos demostró que los hermanos de José no confiaron en su buena voluntad. Todavía cargan con la culpabilidad y temen ser castigados ahora que no disfrutan de la protección de su padre. Sin embargo, José les asegura que están bien y bajo su cuidado. José les dice: siéntanse seguros, yo los voy a proteger. Bueno, anteriormente no había mención del perdón, ustedes pueden analizarlo, no se menciona aquí. Difícil para la gente actual, tanto como para la gente de la antigüedad, creer que Dios obra aún en momentos oscuros y destructivos de la vida. Uno de los obstáculos más grandes de la fe es que no importa cuán rudo te traten, simplemente no podemos muchas veces identificar la gracia o la redención entre las muchas experiencias vividas. Concluir así es fácil decirlo. Otros dirían que es convincente pensarlo así. El extrapolar opinaría que Dios nunca está presente en el sufrimiento y la derrota humana. Pero las historias que hemos leído, y hoy la historia de José, nos dan una conclusión diferente. Es decir, que a pesar de las terribles tragedias de las que Dios parece ausente, el Señor del universo es un amigo cariñoso y fiel, quien al final dará el más excelente resultado, llevar a cabo la bendición pensada para tu vida y para vida en lo particular. Bien, si queremos ordenar las ideas, podemos decir lo siguiente: José era un hombre de fe que reconocía la gracia y la providencia de Dios. Por eso José no se queda atrapado en el pasado, son por las que pudo perdonar a sus hermanos. Él se conviccionó que aquel acto de maldad en la que fue afectado por sus hermanos simplemente fue una herramienta poderosa que Dios utilizó para lograr un objetivo poderoso en el primer imperio mundial, que es Egipto. Lo voy a repetir nuevamente: José era un hombre de fe, era un hombre que reconocía la gracia y la providencia de Dios. Por eso José no se queda atrapado en el pasado. Por esta razón, él pudo perdonar a sus hermanos y él se convicciona que aquel acto de maldad en la que fue afectado por sus propios hermanos fue una herramienta poderosa que Dios utilizó para lograr un objetivo maravilloso, objetivo potencial en el primer imperio del mundo. Bien, qué maravilloso. Bueno, un gusto servirle. Hemos concluido esta meditación, esta reflexión. Dios te bendiga. Dios es maravilloso, reina desde los cielos con su poder y amor grandioso es nuestro Dios. Gran Dios es maravilloso, reina desde los cielos con su poder y amor grandioso es nuestro Dios. Cuando Él te prepara
como artista trabajar. Grandioso es nuestro Dios. Hay relámpagos, truenos y se muestra su poder. Grandioso es nuestro Dios. Cuando toma decisiones no lo hace sin razones. Su plan demostró cuando en la cruz murió. Pronto viene y es mejor que tú lo creas. Grandioso es nuestro Dios. Gran Dios es maravilloso, reina desde los cielos con su poder y amor. Grandioso es nuestro Dios. Gran Dios es maravilloso, reina desde los cielos con su poder y amor. Grandioso es nuestro Dios. Grandioso es nuestro Dios. Cuán grande es mi Dios, canta así, cuán grande es mi Dios. Hoy puedes ver cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios, canta así, cuán grande es mi Dios. Hoy puedes ver cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios. Drop it.